Continuamos con variables. Nos habíamos quedado con los tipos básicos de variable que podemos encontrar en todo lenguaje. Y vamos a pasar a categorías un poco más complicadas. Voy a sacar un nuevo comentario y vamos a hablar de variables estructura, que bueno, las denominamos así porque van a ser variables que no van a guardar simplemente un entero, un float o una string, sino que van a guardar agrupaciones generalmente de floats, ¿vale? Una de las más curiosas es la variable de tipo color. Fijaros en un detalle porque los tipos básicos se escriben en minúscula, mientras que cuando usamos variables de un tipo más complejo, veremos en breve que estos más bien son, ya no son variables de un tipo, sino que son objetos de una clase, por así decirlo. Una clase puede guardar dentro objetos de otra clase, ¿vale? Pues bueno, estas clases son un poquito más complejas y vamos a llamar a una, por ejemplo, color del equipo, para que veáis un poquito qué tipo de información guardan. Si nos volvemos al editor de Unity, en nuestra cámara mismamente, que tenemos vinculado el script, fijaros que el color no nos aparece como una celda numérica, sino que nos aparece ya directamente como una cajita de color. De hecho, hasta nos aparece una utilidad con el cuentagotas donde podemos coger el color de cualquier otra fuente, y si clicamos en el color se nos abre una ventana donde ya sí que podemos ver los valores numéricos que realmente forman el color. Fijaros que el color está compuesto por 4 canales: rojo, verde, azul y alfa, que representa la transparencia. Cada uno de estos canales soportan valores entre 0 y 255, que es el máximo. Si otra vez abrimos la calculadora de colores la calculadora de Windows, 2 elevado a 8 son exactamente los 256 colores posibles de un canal. Es decir, cada uno de estos canales en memoria nos ocupa 8 bits, y tenemos que este color en memoria nos está ocupando 8 por 4, 32 bits. Exactamente igual que el entero o que el float. Bien. Valores más de categoría estructura, pues bueno, otra que tenéis es los tipos de vector, que bueno, tenemos aquí el vector 2, vamos a sacar mejor todos los vectores, el vector 3, vamos a llamar este vector 3 vector 3D, o dirección 3D lo podemos llamar también, y vamos a ver cómo se ve desde el editor. Control S. Y bueno, aquí sí que son estructuras que guardan simplemente números float. Puedo meter aquí un 515,32 sin ningún problema, y simplemente fijaros que el vector de 2 dimensiones guarda una componente XY. Generalmente nos va a servir para guardar o posiciones de pantalla en juegos 2D o direcciones del espacio en un espacio 2D. Mientras que ese tipo de valores, igualmente aquí podemos meter valores negativos y decimales, es decir, los objetos de la clase vector 3 como variables internas guardan la X, la Y y la Z, que son floats, ¿vale? Bueno, nos guardarían o direcciones del espacio 3D o posiciones del espacio 3D. Además de estas dos estructuras, hay otra más que simplemente os la quiero nombrar. No vamos a trabajar con ella a corto plazo, pero bueno, es una estructura llamada quaternion. Suena muy complejo, pero realmente veremos que no es que es sencillo en el fondo, ¿vale? Estas quaternion nos van a permitir guardar rotaciones de los objetos en el espacio 3D. Vamos a llamar a esto rotación 3D. Y vamos a mirar un momentito cómo nos lo muestra el editor. Las quaternion se muestran un poco diferentes. Fijaos que me saca como una especie de pestaña desplegable y me guardan X, Y, Z y W. Como sé que esto de la W os va a volver un poco, os va a parecer complicado, creo que es momento ya de que hagamos un dibujillo para explicaros un poquito qué es una quaternion y veáis que no hay que tener ningún tipo de miedo con ellas, ¿vale?
Vamos a pensar que tenemos, y vamos a hacerlo con un dibujo simple, un espacio 3D. Vamos a hacer un dibujo de cómo sería la vista isométrica de ese espacio 3D. Podría ser, por ejemplo, así. Y dentro de este espacio 3D podemos tener un objeto con una rotación la que sea, ¿vale? Hay muchas formas de representar una rotación en el espacio 3D, y una de ellas sería, por ejemplo, si asumimos que este eje que tenemos aquí es el eje X, asumimos que este eje es el Y y asumimos que este eje de aquí de la profundidad es el eje Z. Cuando tenemos un objeto con una rotación libre en el espacio, podemos dar esa rotación como la cantidad de grados que ese objeto ha sido rotado en el eje X, la cantidad de grados que ese objeto haya sido rotado en el eje Y, y la cantidad de grados que ese objeto haya sido rotado en el eje Z. Ese tipo de almacenamiento de la rotación de un objeto en 3D se denomina ángulos de Euler, y realmente para guardar la rotación en este formato nos basta con 1, 2 y 3 valores. ¿Cuál es el problema que tienen los ángulos de Euler? Que si lo queréis pensar sobre papel, os invito a hacerlo. Vamos a suponer que un objeto está rotado 30 grados en X, 40 en Y y 50 en Z. Si yo primero roto esos 30 en X, luego esos 40 en Y y luego esos 50 en Z, la rotación final es una. Pero si yo roto primero 50 grados en Z, luego 30 en X y luego 40 en Y, la rotación final es otra. Como esto nos va a causar a largo plazo algún problemita, los ángulos de Euler los usaremos, pero hay otro modo de guardar una posible rotación. El modo es, sea como sea que esté el objeto en el espacio, podemos tener un vector x y z, o un vector x y z, que partiendo del centro nos diga qué orientación en el espacio tiene nuestro objeto, ¿vale? Vamos a suponer que el objeto está 45 grados girado en cada eje exactamente, y su orientación respecto del origen de coordenadas sería aproximadamente esta de aquí, ¿vale? Vamos a suponer que aquí tenemos, no voy a hacer el dibujo completo, pero vamos a suponer que tenemos aquí una lata de refresco, ¿vale? Y la tenemos con esta orientación, o un cilindro, ¿vale? Pues el cilindro lo veríamos más o menos así. Sé que dibujo muy mal, ¿vale? Pues bueno, con un vector direccional x y z podemos representar la rotación de un objeto, salvo por el hecho de que además necesitaríamos saber cómo está rotado respecto de ese eje, ¿vale? Entonces, con el vector direccional x y z más la rotación w que tenga dentro de ese eje x y z, podemos también guardar la rotación, y la ventaja de representar la rotación como x y z y la w es que independientemente de si aplicamos primero la w, luego la x, luego la z y luego la y, o si lo hacemos en otro orden, estas rotaciones siempre son coherentes y el resultado final siempre es el mismo. Entonces, por ahora no os preocupéis en absoluto por ello, no merece la pena, pero que sepáis que el motor, el motor realmente guarda todas sus rotaciones internamente como quaternions, ¿vale? También, lógicamente, las guarda como ángulos de Euler, las tiene replicadas, pero esto os lo digo simplemente para que cuando veáis quaternion no os asustéis, y cuando veáis que aquí hay x y z w, no penséis que la w es el tiempo ni nada de eso, porque no tiene absolutamente nada que ver. Bien, quería comentaros en este punto ya una cosa importante, y es que fijaros que hemos instanciado un objeto de la clase pruebas iniciales. Este objeto tiene sus variables, y lo que quiero que os fijéis es la analogía que hay entre, por ejemplo, esta variable dirección 3D y, como me muestra aquí, x, y y z, y si me subo hasta la transform arriba del todo, fijaros que aquí tengo la posición del objeto, que también me guarda su x, su y su z. ¿Qué es lo que quiero que os fijéis? Pues que transform es un componente del motor que me saca aquí sus variables y yo puedo manipular sus valores, mientras que pruebas iniciales es otro componente del motor que yo me he creado, que me saca aquí sus variables, y que incluso algunas de ellas, fijaros que son del mismo tipo que la transform. Yo he creado aquí un vector 3, mi transform tiene aquí varios vector 3, ¿vale? En cuanto al componente cámara, por ejemplo, aquí tenemos una variable llamada background, que es un color. En el caso de la cámara, el color nos afecta al fondo del renderizado de la cámara, y en el componente cámara está esta variable, mientras que en el componente pruebas iniciales está otra variable creada por nosotros que nos deja también seleccionar un color, ¿vale?
yo si modifico este color del equipo, fijaros que los cambios que yo haga de color no afectan en absoluto a la cámara, y es que en este punto que estamos de principio a principio, las variables guardan información, pero esa información guardada no va a hacer nada hasta que los métodos, que son lo que nos falta de introducir todavía, operen con esas variables y digan, pues bueno, este vector lo metemos en esta transform o este color lo aplicamos sobre esta superficie, ¿vale? Bien, continuando con los tipos de variable, hay otro tipo de variable que vamos a llamar las variables lista, que bueno, son un poco más especiales en el sentido de que no guardan un abanico de valores de 2.000 y pico millones o de 4.000 y pico millones, sino que simplemente guardan pequeñas listas desplegables de las cuales podemos elegir una opción. Recordad que hemos dicho que al principio podemos ver las variables como simples contadores, pero que poco a poco dejan de ser contadores. Y bueno, en estas variables tipo lista, aunque no tienen todavía una utilidad aplicable, vamos a ver un par de ellas importantes, ¿vale? Por ejemplo, una de ellas es la variable space, que para que veáis lo sencilla que es, siempre hemos dicho que en todo objeto de la escena de Unity vamos a sacar un simple cubo, por ejemplo. Vamos a poner una luz direccional para que se nos vea bien. Bueno, este cubo le podemos dar una rotación, la que nosotros queramos, pero sea cual sea su rotación, podemos verlo de dos maneras. Según sus coordenadas propias, arriba es este vector de aquí, pero según sus coordenadas del mundo, arriba es este vector de aquí que coincide con este. Dijimos varias veces que siempre podemos ver los objetos desde su referencia global o la referencia del mundo, o desde su referencia local o propia. Pues bueno, si vamos a nuestra variable de la clase space, simplemente es una variable que nos permite seleccionar world o self. Ese tipo de variable, cuando empecemos a programar controladores de vehículo, habrá momentos en los que la tecla que sea, la tecla espacio, por ejemplo, ejecutará un empuje en la dirección de Y o en la dirección de la X o de la Z. Pues bueno, podremos trabajar esos empujes o esas fuerzas tanto en espacio local como en espacio global, y necesitaremos una variable simplemente de la categoría space que nos diga si está en modo world o en modo self. Más variables de tipo lista, estas ya son un poquito más complicadas. Por ejemplo, tenemos force mode, ¿vale? Vamos a llamarla modo de fuerza. Y bueno, aquí tenéis otro desplegable tipo lista en el que podéis elegir diferentes modos de aplicación de una fuerza. Realmente la fuerza que todos conocemos es la fuerza que trabaja en newtons y que cumple que el valor que se aplica de fuerza va a ser igual a la masa del objeto por la aceleración. O dicho de otra manera, la fuerza que se aplica al objeto a mayor masa va a tener menos impacto en la aceleración del objeto. Pues bueno, está ese modo de fuerza, que es el modo en newtons, pero también hay un modo de aplicar una fuerza que no es una fuerza en sí, sino que más bien es una energía, y se llaman impulsos, que son modos en los que al objeto, en lugar de aplicar una fuerza constante, se les asigna una energía inicial, de manera que, por ejemplo, pues un proyectil de una pistola en un determinado frame pase de velocidad 0 a velocidad 300 km por hora o lo que saque la bala en un solo instante, ¿vale? Son fuerzas de impulso que no se miden en newtons, sino que realmente se miden en julios. Todos estos términos de newtons y julios, no os preocupéis que luego realmente cuando programas un lanzamisiles o cualquier tipo de comportamiento, se le da un valor de fuerza, y si ves que el misil no sale suficientemente fuerte, el valor se amplía. Pues bueno, podremos trabajar en newtons, podremos trabajar en julios. Podremos aplicar cambios de velocidades inmediatos y decirle a un objeto, vale, no te doy una fuerza, pero te pongo a 40 por hora. O incluso ignorando la masa del objeto, en lugar de aplicar una fuerza en newtons, que cuanto más peso menos actúa, podemos simplemente decirle, mira, este objeto va a acelerar tanto por segundo, por ejemplo, 9,8 metros por segundo para simular la gravedad. Aunque ya sabéis que un rigid body lo hace automáticamente, ¿vale? Pero bueno, el motor da opción de que se apliquen las fuerzas y que con una de estas variables le puedas indicar en qué modo quieres que la fuerza se aplique. Bien. Otra lista un poco más complicadita es la lista K-Code,
que simplemente es una lista que almacena todos los valores posibles de teclas de un teclado de ordenador. Estas variables de la clase keycode son listas desplegables que si la despliego, fijaros que no me cabe en la pantalla, pero aquí vamos, tenéis todas las teclas de un teclado normal. Si le dais a la tecla T, por ejemplo, pues bueno, no me cabe en pantalla, ya os digo, pero me bajaría hasta la tecla que corresponda. Aquí estoy, por ejemplo, en la tecla E o la tecla P, ¿vale? Y tenéis todas. Vamos a coger la tecla P, por ejemplo. Ya para terminar, otro tipo de variables tipo lista que tenéis, y este es un poquito más retorcido todavía, son las variables de tipo layer mask, ¿vale? Las layer mask, vamos a llamar a la variable de momento máscara, tienen que ver con lo siguiente. Si recordáis en el motor, cualquiera de los objetos que creéis, vamos a coger por ejemplo el cubo, además de sus componentes, transform, el mesh filter, box collider e incluso los scripts que hayamos metido nosotros, en la parte superior tenéis la configuración básica en la que podéis decir con un booleano, fijaros, si está activado o está desactivado, con una string si se llama cube o si se llama cubo, ¿vale? Cubo, espera un segundo, cubo, ¿vale? Ay, perdón. Bien, con un tag podéis darle una etiqueta rápida, esto ya veremos que nos vendrá muy bien para búsquedas. Los tags no tienen ningún tipo de utilidad más que poder buscar los objetos de manera eficiente. Es muy fácil ponerle el tag player al jugador principal, porque a la hora de buscarlo, buscas el tag player y enseguida lo encuentras. Las búsquedas por tag son muy rápidas en Unity. Y bueno, finalmente a lo que íbamos está el layer. ¿Para qué nos valía el layer? Simplemente son como las capas de Photoshop. Aquí tengo yo un layer creado mío que es Bala. Pues bueno, los layers eran para lo siguiente. Las cámaras tienen una variable llamada cooling mask que nos dice esta cámara qué layers renderiza. Por ejemplo, ahora mismo esta cámara me renderiza todos los layers de la escena. Si yo el cubo lo metiese en el layer Bala, podría tener que mi cámara en su cooling mask me renderiza todo menos la bala. Esto me va a provocar que el cubo que estaba viéndose perfectamente por la cámara deje de verse, aunque realmente esté ahí. Además de trabajar con las cámaras, las luces también tenían su propio layer mask o cooling mask. Yo a una luz le puedo decir que no interactúe sobre cierto objeto de la escena y tengo que el objeto se vea oscurecido aunque la luz realmente esté ahí, ¿vale? Pues bueno, puede haber comportamientos de juego que ya son un poco más o menos habituales, vamos a decir, en los que simplemente pues queramos que una cámara, cuando pulsemos cierta tecla, renderice un conjunto de layers y al pulsar cierta otra tecla renderice otro conjunto de layers. Caso práctico típico, queréis tener unas gafas de visión por calor y os puede interesar tener todos los personajes en determinado layer. Cuando lleváis las gafas normales, la cámara renderiza todo, mientras que cuando ponéis las gafas de visión de calor, se cambia el layer mask y se hace que la cámara solo renderice los objetos calientes de la escena. Pues bueno, para eso sirven las variables de tipo layer mask. Si nos venimos aquí abajo, esta máscara que yo me he creado es exactamente una lista de layers, ¿vale? Y nada más que eso. Bien, llegados hasta este punto, pues hemos dado ya un vistazo bastante amplio sobre los tipos de variable que hay y que no todo son simples contadores, sino que poco a poco la cosa puede complicarse, ¿vale? Aún con esto, aún nos queda ver otro detalle más, y es que vamos a ver que puede haber variables que incluso guarden objetos completos de la vista de proyecto, objetos completos de la vista de escena y incluso variables que nos van a permitir acceder no solo a un objeto completo, sino a una parte de un objeto completo, como puede ser, por ejemplo, el colisionador de un cubo o la transform de cualquier otro objeto. Esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo.